El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Como les dije, esta fiesta se llama de la conversión de San Pablo. Pocos son los santos de los que celebramos una fecha distinta que no sea la de la muerte. Casi siempre la fiesta que se celebra de un santo es la de su muerte, porque es lo que se considera el día del nacimiento a la vida eterna, ¿no? Es el momento en el que una persona realmente puede decir ha vivido como hijo de Dios, y es cuando podemos estar moralmente seguros de que efectivamente ha cumplido bien su misión, ¿verdad? Porque antes es difícil, si no imposible. Solo para algunos pocos santos se celebran otras fechas, como Juan Bautista, del que celebramos también, si ustedes se recuerdan, el nacimiento. Y en el caso de San Pablo, su conversión. ¿Por qué? Pues porque realmente es un evento importantísimo en la historia de la salvación, de la proclamación del Evangelio. La conversión de Pablo, desde un punto de vista histórico, cambió las cosas, en el sentido de que, como les decía también al inicio, pues es del que sabemos más. Él no es de los 12 y sin embargo es del que tenemos más cartas, del que sabemos que viajó más. La teología, la formulación de la fe, como la conocemos a nosotros ahora, depende en gran medida de la manera como Pablo la entendió y la presentó. Pero bueno, no voy a ponerme a hacer una historia de la teología. Lo que yo quisiera es que nos detuviéramos un momento a pensar precisamente qué es lo que nos dice la palabra de Dios a propósito de la conversión. Porque hay muchos estudiosos que no están de acuerdo en que se le pueda llamar a lo que le sucedió a Pablo una conversión. Porque estrictamente hablando, él ni era pagano, ¿no? Ni era una persona que anduviera, vamos a decir así, en plan rebelde, ¿no? Entonces, conversión, y claro, si consideramos conversión solamente el cambiar de religión, Pablo no se convirtió. Él no se hizo, al menos si le hubieran preguntado a él, le hubieran dicho, ¿tú eres cristiano? Él hubiera dicho, yo soy judío. ¿Por qué? Porque para un judío, al menos en la mentalidad de Pablo, lo que Cristo vino a traer era el cumplimiento de todas las promesas judías, ¿ok? No porque él no creyera en Cristo, él creía en Cristo como el cumplimiento de todo, pero para él era el cumplimiento total del judaísmo. Él no cambió de religión. Si ustedes le hubieran preguntado a él no cambió de religión, simplemente descubrió que efectivamente en Cristo se cumplía todo lo que Dios había prometido desde hacía siglos. Por otro lado, tampoco es una conversión en el sentido de que anduviera perdido porque andaba haciendo el mal nomás porque sí, ¿no? Como a veces le entendemos, la conversión moral. Y aquí creo que nos podemos dar cuenta de que hay dos tipos de conversiones en la vida, que la Iglesia también pues nos lo reconoce en la teología espiritual. Hay una primera conversión del mal, del pecado, a la vida de gracia. En ese sentido, Pablo, estrictamente hablando, no sé si se le puede aplicar el tema de la palabra conversión, ¿no? ¿Por qué? Él era un judío fervoroso, él mismo lo dice, que trataba de cumplir con todas sus obligaciones. Entonces nos damos cuenta de que
hay una vida, en la que puede pasar allí por un lado, y que esa no es la de Pablo, de la ignorancia o del ignorar la voluntad de Dios y por ignorarla andar haciendo el mal, ¿no? Ignorancia o desprecio de la voluntad de Dios, y la conversión en ese caso sería volver a descubrir y querer hacer la voluntad de Dios. Esa es la primera conversión, que no es el caso de Pablo. Pero hay otro tipo de conversión, y esa sí le corresponde a Pablo. ¿Por qué? Aquí nos damos cuenta de que la conversión, cualquiera que sea nuestra situación, al final de cuentas es un don de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era un judío fervoroso, un judío que había estudiado con el mejor de los rabinos de su tiempo. Por la forma como Pablo escribe sus cartas, nos damos cuenta de que era un hombre de una inteligencia muy grande, ¿no? Un gran teólogo, hablaba muy bien, no era tonto. Y sin embargo, nos damos cuenta de que con toda su sinceridad, con toda su inteligencia, con toda su formación, él solito no llegó a descubrir la verdad. Y es cuando se pone a perseguir pensando que eso es lo que Dios quiere. Es decir, nos damos cuenta aquí que, como les decía, el encontrar el verdadero camino no es solo cuestión de buena voluntad, de mucha inteligencia o de mucho estudio. A fin de cuentas, cualquiera que sea el caso, es un don de Dios. Es un don de Dios para aquellos que desprecian o descuidan el conocimiento de la fe y por lo mismo están en una vida de pecado. Pero es también un don para los que, sin hacer eso, nos esforzamos o queremos cumplir la voluntad de Dios. No por querer y tener la idea ya estamos convertidos. El encontrar el camino, y eso pasa cada día, no solamente una vez en la vida, es siempre un don de Dios. Este Dios que cuando Pablo va con toda su buena voluntad y sinceridad a hacer lo que piensa que es la voluntad de Dios, le sale al encuentro y le dice no. ¿Qué es lo que Pablo se da cuenta cuando oye la voz, ve la luz y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Se da cuenta de que al perseguir a los seguidores de Jesús, está persiguiendo a Jesús mismo. Eso es lo que él descubre, ¿no? Y entonces se da cuenta de que cumplir la voluntad de Dios no es tanto observar ciegamente unos mandamientos, sino buscar amar a Dios en los demás. Y como les digo, eso no es cuestión aquí, porque ya con tanto que lo hemos leído, nosotros mismos ya lo sabemos de memoria, pero eso no es eso solo, es que realmente lleguemos a abrazarlo con el corazón. Y esa es la verdadera conversión que le pasa a Pablo. Y esa es la que nosotros tenemos que pedir al Señor, ¿no? Esa conversión que, como les digo, allí no basta la buena voluntad. El otro día alguien me preguntaba si uno se puede equivocar de vocación o de camino, ¿no? Y mi respuesta fue la siguiente: uno como humano se puede siempre equivocar, pero si uno es honesto y sincero con uno mismo y con Dios, Dios se encargará de que no siga perdido, ¿no? Sino que, aunque haga ya de uno un poco vueltas porque lo que sea, se encuentre. Es lo que le pasó a San Pablo. Pablo solito con sus propias fuerzas se perdía, pero es cuando Dios le sale al encuentro. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que buscaba realmente la verdad, y donde él no llega, entonces Dios le llega. Y ahí es donde también creo que se aplica para todos nosotros esa frase un dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, nosotros tenemos que poner de nuestra parte todo lo que tenemos y somos, ¿no? Honestamente, inteligencia, buscar conocer mejor nuestra fe, buscar conocer nuestras obligaciones, esforzarnos por ser honestos en la práctica, ¿no? Si hacemos todo eso, Dios se encargará de salirnos al encuentro, y si vamos por mal camino, enderezarnos, ¿no? Y eso es lo que le pasa, como les digo, a Pablo. Y ese cambio hizo que Pablo se volviera, así como antes había sido un celoso, ¿no?, defensor de la ley, se dio cuenta de que
realmente el centro no era la ley, sino Cristo mismo, ¿no? Y entonces se volvió un celosísimo predicador de eso, con su vida y con su palabra. El Evangelio, que no nos habla de él, porque todavía no estaba él por allí, sin embargo, sí nos describe lo que hizo, ¿no? Él es uno de aquellos que nos muestra más claramente cómo los apóstoles, ¿no?, se dedicaron a llevar por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no solo eso, casi todos los elementos que tenemos aquí se ven en su vida. Los milagros que acompañarán a los que hayan querido, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, si beben veneno mortal no les hará daño. De hecho, hay algunos de estos textos en las cartas, en los Hechos de los Apóstoles, que nos muestran precisamente a Pablo con todas las señales del hombre realmente totalmente convertido, ¿no?, vuelto al camino del Señor. Por eso, en este día de su conversión, pidámosle que nos conceda a nosotros también, y sobre todo comprometámonos a imitar lo que Él hizo. Esa honestidad a prueba de todo, honestidad consigo mismo, con Dios, con los demás, en la búsqueda de la verdad. Si hacemos eso, aun cuando nos equivoquemos, el Señor nos hará encontrar el camino recto. Y eso es lo más importante todavía.